Hola chicos, bueno, hoy vamos a ver, ya habíamos empezado con la unidad 3, habíamos visto la diferencia entre neurosis y psicosis, habíamos visto lo que son neurosis de angustia, lo que tiene que ver con las famosas crisis de ansiedad generalizada de alto voltaje, como son los ataques de pánico o neurosis de angustia. Hoy lo que vamos a hacer es un paralelo. Digo un paralelo porque vamos a hablar de las fobias, de las neurosis fóbicas. Las fobias son neurosis. Y lo que vamos a hacer es hacer como una comparación también con lo que vimos anteriormente, que son los ataques de pánico, o neurosis de angustia, o crisis paroxísticas, ¿no? Muy fuertes de ansiedad. Lo primero que tenemos que ver es que en lo que habíamos visto antes, que son los ataques de pánico, hablamos de una angustia, que es una angustia ¿de qué tipo? Una angustia flotante. ¿Qué quiere decir que es una angustia flotante? Bueno, una angustia flotante quiere decir que no está depositada en ningún objeto y en ninguna circunstancia. ¿Se acuerdan que yo dije que el ataque de pánico aparece, irrumpe en el sujeto y el sujeto no puede hacer nada para evitar que este ataque aparezca? Y aparece, inclusive dije, en momentos inclusive que uno piensa que no tendría que aparecer, en momentos en los que hay disfrute, a lo mejor, en que uno está bien. El sujeto no puede controlar esta angustia, que está flotando, no está depositada en nada. Y por esto mismo yo había dicho que el sujeto no puede de alguna manera decir cuando uno le pregunta a qué le tiene miedo, a qué le teme. Y dice que tiene miedo de morirse, de que algo terrible le pase, o que tiene miedo de volverse loco en todo caso. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de un neurótico. Y el neurótico está ubicado en tiempo y espacio, padece el síntoma es egodistónico, y de alguna manera sabe que algo le pasa para no estar funcionando como está funcionando. Algo mal, algo del orden de lo anormal está sucediendo en él. Y justamente el sujeto no nos puede decir a qué le teme, porque esa angustia es flotante, como dije antes, no está depositada en ningún objeto, no está depositada en ninguna situación en especial. Por eso generalmente también dije que estas primeras neurosis de angustia o crisis de ansiedad generalizada, si no son tratadas a tiempo, avanzan a estructuras y a neurosis más estructuradas, como las neurosis fóbicas, como los trastornos obsesivos compulsivos o neurosis obsesivas compulsivas, o como las neurosis histéricas. Cuando yo digo que la angustia es flotante, implica esto de que aparece en cualquier momento. Y de que el sujeto, vuelvo a decir, no puede controlar. Y no puede nombrar aquello que teme, porque no sabe a lo que teme. Vaya donde vaya, la angustia va con él. Esto es para poder diferenciarlo de lo que el tema que vamos a ver ahora, que es el gran grupo de las fobias. ¿Y en qué se diferencia una neurosis fóbica de una crisis de ansiedad o de angustia generalizada, como un ataque de pánico? Bueno, justamente la primera gran diferencia es que en la fobia el miedo tiene un objeto o tiene una circunstancia específica. Cuando yo le voy a preguntar a esa persona que está con un ataque de pánico o con una crisis de angustia y de ansiedad terrible, y le pregunto a qué le teme, me va a saber decir a qué le teme. Esto me pasa cuando yo ingreso en ambientes cerrados.
O esto me pasa cuando tengo que tomar un medio de transporte. O esto me pasa cuando veo determinada situación. Cuando me enfrento a determinada situación. O cuando veo un animal de tales características. Puede nombrar a aquello a lo que le teme. Esa es la gran diferencia con los ataques de pánico, o crisis de ansiedad generalizada, o neurosis de angustia, como quieran ustedes llamarla. El sujeto no puede nombrar a lo que teme porque no sabe a lo que teme. En las fobias, el sujeto puede nombrar aquello que teme, sabe a lo que le teme. Es un miedo con objeto, mientras que en la neurosis de angustia es un miedo sin objeto. ¿Por qué es un miedo con objeto? Porque esa angustia ya no es más una angustia flotante, dispersa. Es una angustia que está depositada y proyectada, transferida en algún objeto o situación externa, como todas las que nombré anteriormente. Ese objeto o situación externa se le va a llamar objeto o situación fobígena, que tiene que ver con aquello a lo que se le teme. Por supuesto que el miedo en la fobia es un miedo irracional, es un miedo ilegal. ¿Por qué? Y porque no hay ningún peligro inminente como para que ese sujeto le tema a eso que dice temer, a esa situación, a ese objeto, a esa circunstancia. Y es intenso. El cuadro clínico va a ser el mismo que nosotros nombramos con toda la sintomatología del ataque de pánico, con la única diferencia que no se va a dar generalizadamente y en cualquier momento, sino que solo se va a dar ante ese objeto o esa situación fobígena. Cada vez que se enfrente con eso, va a tener y va a producir un miedo extremo e intenso, que es irracional y que es ilegal. Porque hay una sensación de muerte inminente, de que algo terrible va a pasar, pero no hay nada en el exterior que haga que uno pueda ver que realmente hay un peligro. Ese peligro tiene que ver con la sintomatología, con la fantasía del sujeto. A ver, hay veces que hay como pequeñas fobias en la vida diaria, que son fobias que nos permiten seguir, que no están estructuradas como una neurosis, que no hacen que el sufrimiento sea duradero, persistente. En cambio, hay otro tipo de fobias que son las fobias estructuradas que producen las neurosis, y además que se las puede observar muchas veces dentro de otras entidades psiquiátricas. Después vamos a ver, hay neurosis histéricas que tienen determinadas fobias, o trastornos obsesivos compulsivos que tienen determinadas fobias, o esquizofrenias que tienen determinadas fobias. Ya estamos hablando de psicosis. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sujeto esquizofrénico, que es un psicótico, puede tener determinadas fobias instaladas, pero el cuadro no es una neurosis fóbica. El cuadro es un cuadro esquizofrénico de base psicótica. Yo quiero que ustedes empiecen a entender que en psicopatología es muy raro encontrar cuadros puros, así como de libro. Que siempre hay cuadros que interactúan con otros cuadros, pero lo importante es detectar el cuadro de base del sujeto. Entonces, volviendo a las neurosis fóbicas, es un miedo con objeto, está depositado en una situación
o en un objeto que llamamos fobígeno, el paciente sabe a lo que le teme, puede nombrarlo. Si yo le pregunto a qué le teme y de repente le teme a estar en espacios cerrados, me va a decir sí. Cada vez que entro en un espacio cerrado, entro en una crisis de ansiedad y de temor y de pavor que no puedo controlar. Justamente, ¿por qué? Porque está desplazado, proyectado y depositado en un objeto o situación externa. Bien. ¿Cuáles son los temas fóbicos? ¿Cuáles son los miedos más recurrentes en las fobias? ¿O cuáles son las fobias más comunes? Bien. Las primeras, vamos a nombrar algunas. Hay tantas fobias como miedos tiene el sujeto. Tantas fobias como miedo puede tener el sujeto. Absolutamente. Entonces, las fobias comunes que uno puede llegar a encontrarse son las fobias que tienen que ver con el temor a determinados objetos o a determinadas situaciones. Cuando hablamos del temor a determinadas situaciones, nos encontramos con fobias como la claustrofobia, que es el temor a espacios cerrados. Cada vez que el sujeto se encuentre con un espacio cerrado, como puede ser un ascensor, como puede ser una sala llena de gente con ventanas cerradas y puertas cerradas. El espacio cerrado lo va a definir el sujeto. Para algunos pueden ser espacios muy chicos cerrados, para otros pueden ser espacios más grandes, pero que observe que estén cerrados y también aparece la fobia. Ascensores. Entonces a lo mejor el sujeto hace toda una conducta de evitación y cada vez que tiene que tomar un ascensor se sube 7 pesos por escalera. Pero en el ascensor cerrado no entra. O al revés, la agorafobia. La agorafobia es el miedo a los espacios abiertos. ¿De dónde viene agorafobia? Agora quiere decir plaza o espacio público en griego. El ágora. De ahí viene la agorafobia. Sujetos que no pueden salir a plazas, a parques, a lugares muy abiertos, a estadios de fútbol o estadios grandes de recitales donde además hay mucha gente. Ahí se pueden juntar dos fobias. La fobia por el contacto social de tener mucha gente y además la fobia por el espacio abierto, la agorafobia. Hay veces que hay fobias que se combinan. Fobias a los medios de transporte, son fobias que tienen que ver con de situación, a cualquier medio de transporte, coche, avión, tren, ómnibus, colectivo. Miedo a la oscuridad, que es un miedo bastante recurrente y común en el chico, pero no tan común en el adulto. Dije fobia a la multitud, que son fobias de situación. Otra de las fobias comunes son las fobias a los animales. Todos hemos tenido temor de chicos a determinados animales. Son situaciones que se heredan desde la niñez, con la única diferencia que cuando éramos chicos es muy probable que le tengamos miedo a animales grandes. En cambio, cuando somos grandes es probable que tengamos fobias a animales diminutos, chiquitos, tan chiquitos que uno diría imposible que te hagan algo. Vamos a diferenciar el miedo paralizante con un ataque de ansiedad generalizada a tenerle asco o cierta cosa de aprehensión a determinado animal. No llega a ser fobia. La fobia paraliza. La fobia hace que desate un terror y un miedo irracional ante una situación que no es peligrosa. ¿Sí? Bueno.
Otra de las fobias comunes son las fobias de impulsión, que tiene que ver con tener temor, miedo a los propios impulsos. ¿Cómo sería esto? Bueno, yo recuerdo un paciente que tenía que cuando estaban en la mesa, en la familia, con los hijos, con quien sea, comiendo, en una cena familiar, en un almuerzo familiar, y si se llegaba a dar algún, que siempre pasa en una situación familiar, que uno se pone a discutir o de fútbol, de política, de lo que sea, automáticamente esa persona, todos los objetos cortantes que había cerca de esa persona, de ese paciente, en la mesa, ella los arrojaba al piso. Y ante mi pregunta de por qué lo hacía, tenía varias fobias, pero esa era una muy puntual, recurrente. Me decía que ella tenía miedo de herir a alguien. Por supuesto que uno le pregunta a ese paciente si alguna vez ha herido a alguien, si alguna vez ha tomado un objeto cortante y ha herido a alguien. Nunca en la vida, me decía. Entonces, yo tengo miedo de hacerlo. Miedo al miedo. Miedo de tomar, miedo de hacerlo. Nunca lo había hecho. Las fobias de impulsión, de las que estoy hablando, tienen que ver con el miedo a las propias fantasías suicidas u homicidas. Les voy a explicar que es rarísimo, pero rarísimo que un fóbico pase al acto. En el fóbico lo que se desarrollan, como es un neurótico, son fantasías. Y esas fantasías las cree reales y con temor a que se den. Recuerden siempre que yo hablo de deseo, de prohibición. Lo que uno desea es lo que uno prohíbe, lo que uno reprime. Y reprime tanto lo que se desea en la fantasía que a veces se puede dar esto del miedo a concretar la fantasía. Es muy raro que un neurótico fóbico concrete sus fantasías. Estaríamos hablando de una complicación del cuadro, de una evolución que se complica en el cuadro. El fóbico es un neurótico y el neurótico reprime sus fantasías, como todos nosotros. Es muy raro que actúe sus fantasías. Otras fobias no tan comunes, pero que existen, son lo que llamamos las fobias límites. Las fobias límites tienen que ver con fobias muy específicas, como es la ereutofobia o la dismorfofobia, que son dos cosas distintas. La ereutofobia es el miedo a enrojecerse cuando uno habla en público o está ante muchas personas y tiene que hablar, dar un discurso, dar una clase, hablar mucho, explicar. Este miedo es un miedo extraño, ¿no? Es un miedo a enrojecer. ¿Por qué? Bueno, habría que ver en la historia del sujeto, todo tiene que ver con la historia del sujeto. Es un miedo a una falta. Como que yo estoy en falta, entonces puede ser que me ponga toda roja y el otro sepa que yo tengo una falta. Cuando uno hace análisis, después se da cuenta que esa falta tiene que ver con algo de origen que para el sujeto lo vive como
pecaminoso, sexual reprimido, etcétera, etcétera. Y hay otra fobia que dije que esta es la ereutofobia, la dismorfofobia, que esta es una fobia más complicada. Y tiene que ver con percibirme corporalmente diferente. Como que me faltan partes de cuerpo, como que me veo al espejo y me veo deformada, deforme, como que hay cosas que me faltan del cuerpo. La dismorfofobia es una fobia muy común en los pacientes psicóticos con delirios esquizofrénicos. Es muy común escuchar al paciente decir: ¿usted no me ve que yo no tengo órganos por dentro? Es un delirio, es una historia. Yo me veo. Encima es una historia y una alucinación al mismo tiempo, ¿no? Yo me veo, ¿no me ve que estoy vacío por dentro? Y cuando uno le pregunta, no, yo la verdad que no lo veo, pero ¿por qué dice usted eso? ¿Por qué usted está vacío? Y porque tengo un gusano, un bicho adentro que me come los órganos. O mis órganos están podridos. Se dan cuenta que esto es un delirio, ¿sí? Es un delirio psicótico. Bueno, esto tiene que ver con la dismorfofobia. Dimorfofobia. ¿Se acuerdan que cuando hice la introducción les dije que una fobia podía estar como una estructura neurótica básica, pero también podía ser parte de otras estructuras patológicas, como las histerias, que son neurosis, como los trastornos obsesivos compulsivos, que son neurosis, o como la psicosis, o como alguna esquizofrenia, que es una psicosis. Este tipo de fobias, las dimorfofobias, tienen que ver con esto. Como que está alterada la imagen corporal. ¿Qué pasa con la conducta fóbica? ¿Se acuerdan que acabo de decir que es un miedo con objeto, que el sujeto deposita y desplaza en un objeto situación externa que llamamos fobígena, este temor, este miedo, que en los ataques de pánico está generalizada, este temor, angustia o miedo? En el fóbico, como está focalizado en una situación o en un objeto, se pueden dar conductas que nosotros llamamos contrafóbicas, que son las conductas de evitación, de huida o de reafirmación. A ver, ya cuando hablamos de fobia, estamos hablando de una neurosis más estructurada. Donde el sujeto utiliza determinados mecanismos de defensa. El primero es la represión, que es la base de toda neurosis. ¿Qué es lo que reprime? El conflicto original, el trauma inconsciente del cual nada sabemos y que tiene que ver con su historia de vida. Ese conflicto que en algún momento surge y se hace síntoma fóbico, es justamente ese síntoma, viene a reemplazar ese conflicto original, inconsciente. Y ese síntoma fóbico lo que hace es depositarse, desplazarse, proyectarse, proyección, desplazar, ustedes no lo vieron como mecanismo de defensa, pero justamente desplazo un miedo, un trauma inconsciente en algo externo y lo deposito en un objeto o situación. Y lo proyecto en ese objeto o situación.
No soy yo. Es ese objeto o situación que hace que yo tenga miedo. ¿Sí? Como lo desplazo y lo proyecto en un objeto externo o situación externa, puedo evitarlo. De ahí la conducta contrafóbica. Evito. Lo puedo evitar. Puedo hacer un montón de conductas para evitar encontrarme con ese objeto o situación fobígena. Di un ejemplo antes. Tengo miedo a los espacios cerrados. Cada vez que me encuentro con un lugar donde tengo que subir en un ascensor cerrado, ¿qué es lo que hago? Subo 7, 10 pisos, 15 pisos, no importa, en escalera. Lo evito la situación. Si voy por una calle y sé que le tengo miedo a los perros grandes que ladran, estoy fijándome a ver, bueno, en vez de agarrar por esta calle, agarro por la otra, porque acá sí sé que hay un perro que me va a ladrar, ¿sí? Voy evitando las situaciones. Por supuesto que hay fobias más difíciles de evitar que otras. Piensen en una agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Depende de lo que el sujeto considere un espacio abierto. Salir ya de la puerta de la casa puede considerarse un espacio abierto. Al jardín de la casa. Otros no. Pueden salir al jardín de la casa, pero no pueden salir a la vereda. O no pueden salir a la plaza. La agorafobia, porque cada fobia tiene que ver con la fantasía particular del sujeto, la agorafobia, que es el miedo a los espacios públicos, a los espacios abiertos, para determinados sujetos puede ser considerado a ver, no solo el jardín de la casa. Uno ha visto historias de pacientes donde terminan quedándose en un espacio cerrado que puede ser su dormitorio, 4x4, y no salen de ahí. Porque abrir la puerta de ese dormitorio y pasar a otro ambiente ya es considerado un espacio abierto. Depende del grado de la fobia, de la gravedad de la agorafobia. Esta es una agorafobia. Hay tantos fobias como miedos tiene el sujeto. Así que imaginen. Bien. También se puede dar la otra, que es la reafirmación, que esta es la contrafobia o la conducta contrafóbica, que es un mecanismo de defensa la contrafobia. Se puede dar por evitación, como dije antes, o por reafirmación, que es lo que nosotros llamamos el huir hacia adelante. Ay, ¿qué tendrá que ver con esto, el huir hacia adelante? Bueno, es de lo único que hay que cuidar al sujeto que padece de una fobia. La conducta contrafóbica de huir hacia adelante o de reafirmación. Hay reafirmaciones que son como válidas. Por ejemplo, vuelvo a la agorafobia. El sujeto tiene miedo a salir de su casa, pero elige un objeto fetiche. Un objeto que lo reasegure. Que puede ser, bueno, hoy con la tecnología puede ser el celular, por ejemplo. No, yo me siento seguro, puedo hacer unas cuadras, puedo salir de casa ya, porque con el celular, si me pasa cualquier cosa, puedo llamar a alguien. Si me descompongo, puedo llamar a alguien. En otra época, yo que soy grande, no había celulares, la agenda. Bueno, yo llevo la agenda con todos mis datos, porque si me pasa algo por la calle, como un reaseguro. ¿Qué cumple ese objeto fetiche, que es como el objeto transaccional de un chico? ¿Vieron? La mantita o el osito o la almohadita, que uno se la puede sacar, olvidar cuando se va de vacaciones y tiene un chico chico.
porque hay que venirse de mitad de la ruta, porque si le falta el osito ese con el que duerme, bueno, esto es así. Como es el objeto transaccional para un niño, esto es un objeto fetiche que lo reasegura y lo reafirma que si sale con eso nada va a pasar. Hay otros que tienen lo que llamamos el acompañante fóbico, que es el acompañante terapéutico o el acompañante que puede ser alguien de la familia. No, yo sé que si salgo con él no me pasa nada. Se utiliza este acompañante y este objeto fetiche o objeto, objeto fetiche o acompañante que ayude de alguna manera. Y sí, se lo utiliza a veces. Hasta tanto el paciente vaya saliendo de esta fobia. El problema es cuando el paciente por sí solo cree que está preparado para enfrentar esa fobia. Entonces un día dice, me cansé de estar sufriendo lo que estoy sufriendo, yo ya hice ya vengo con terapia, hoy salgo y voy a enfrentar la fobia. Y a lo mejor todavía no está preparado. Y lo único que hacemos es descender, que él descienda en el tratamiento, porque le agarra alguna crisis, un ataque de pánico y volvemos para atrás todo lo que vinimos haciendo. ¿Se entiende? Es de lo único que hay que preservar al sujeto. Voy a dar un ejemplo claro, por si no les quedó claro. Supongamos que un paciente tiene fobia a subirse a un colectivo, a salir de su casa, a subirse a un colectivo. Cada vez que se sube al colectivo para ir al trabajo, para ir donde sea, entra en pánico. Ahí hay una agorafobia, porque sale fuera, puede haber una fobia combinada. Una agorafobia con una fobia a situación como es un medio de transporte. Y a ver, ese sujeto empieza a estar en tratamiento. Y ese sujeto empieza a mejorar, a trabajar sus miedos, sus traumas, ¿sí? Y de repente, un día dice, yo ya me siento. Chao. Entonces, me saco un pasaje en micro, me voy a la costa, me voy a Mar del Plata, me voy a Chascomús. Esta es una conducta contrafóbica, es enfrentar la fobia, pero en el momento en que uno, con una conducta de reafirmación, cuando uno todavía a lo mejor psíquicamente no está preparado. Y en mitad del viaje aparece la crisis de pánico ante esta situación que él pensaba que estaba ya capacitado para enfrentar. Descendemos en el tratamiento, todo lo que venimos consiguiendo vamos para atrás, porque la poca confianza que fue tomando y el periodo donde él fue tratándose y viendo las situaciones, todavía no estaba preparado. Esto es lo que hay que evitar en un fóbico. ¿Se entiende? Bien. El fóbico está en estado de alerta, como el paciente que sufre crisis de ansiedad generalizada. Siempre está en estado de alerta constante, algo va a pasar. O tratando de evitar los lugares por los cuales pueda entrar en contacto con ese objeto o situación fobígena. Y además, otra de las situaciones es esto de la conducta de huida, de evitar. Muchas veces la huida es pasiva, Digo,
La huida es pasiva porque la gente no lo nota. No entro en esta situación, no me conecto, tengo una conducta más de retraimiento, de inhibición, pongo excusas para no salir, para no estar en un medio donde hay mucha gente. No, a mí siempre me gustó más la soledad, estar solo, ¿sí? En realidad son todas excusas. Este tipo de estructura neurótica, que tiene que ver con la neurosis fóbica, generalmente cuando se trata o el paciente llega a consulta, porque es un neurótico y padece el síntoma, viene a consulta en algún momento, a lo mejor ya van muchos años donde se las arregló medianamente bien, tratando de evitar, de no hacer determinadas cosas, y a lo mejor la gente que convivía con él no se daba cuenta de esta estructura. Hasta que a lo mejor le pasa algo grueso en la vida, que puede ser la separación, la muerte de un familiar, el tener que salir al mundo laboral, el terminar una universidad y tener que enfrentarse a la situación de, bueno, ahora se acabó la teoría, ahora tengo que ir a la práctica y demostrar que sí sé lo que estoy haciendo. Un montón de situaciones pueden desencadenar esta situación en el fóbico. Generalmente se da en el adulto joven, donde empieza a manifestarse la fobia, que viene de mucho antes. Es una estructura neurótica que es muy permeable al tratamiento. Uno puede hacer una buena relación de transferencia, una buena relación terapéutica. Las fobias se curan, como así se curan los ataques de pánico generalizados. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que no se estructuren y no se complique el cuadro en su evolución con otras neurosis más estructuradas, como es un trastorno obsesivo-compulsivo, o que este cuadro fóbico aparezca como una neurosis fóbica, pero que después se dé y se aparezca un brote psicótico de tipo esquizofrénico, y entonces en realidad esta neurosis que parece, este cuadro fóbico que parecía una neurosis, en realidad era una fobia que venía dentro de otra estructura mucho más grave, más inhabilitante, como pueden ser una esquizofrenia, que es un cuadro psicótico más grave, ¿sí? En la estructura del fóbico, cuando estamos hablando de una estructura fóbica dentro de una neurosis, y cuando se da la estructura neurótica fóbica, vuelvo a decir, es una estructura donde se puede generar un buen vínculo paciente-terapeuta, donde existen muchos tratamientos, donde hay cura, y donde uno puede desandar este camino para saber qué es lo que pasó en la vida del sujeto. Por supuesto, son sujetos con la misma base de personalidad que el neurótico de angustia, o sea, el que sufre de crisis de angustia generalizadas, que tiene una base de personalidad ansiosa, que normalmente trae aparejado estas crisis de ansiedad en algún momento de la vida por algo que sucede.
Siempre recuerden, cuando hablamos antes, al principio, que una estructura patológica es multicausal, que tiene que ver con lo endógeno, lo que el sujeto trae como predisposición, los primeros 5 años de vida, según el psicoanálisis, que tiene que ver con la estructura de carácter del sujeto, donde se forma, y determinadas situaciones o traumas que se dan a lo largo de la vida, algunos más fuertes que otros, que hace que sea, como diría mi abuelita, la gotita que rebalsa el vaso. Pero es solo la gotita que rebalsó un vaso que ya estaba lleno. ¿Cómo puede ser algo? A ver, bien definido como la muerte de alguien muy querido, de un ser querido, como una separación, como la pérdida de un trabajo, como otras situaciones. Y ahí aparece la estructura fóbica. Pero ahí aparece. Se estaba estructurando desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Bien. Con esto hicimos un paneo del cuadro fóbico, de las neurosis fóbicas, las comparé con la neurosis de angustia. Ustedes tienen un cuadro que yo hice sobre la diferencia entre neurosis de angustia o panic attack o crisis de ansiedad generalizada y las neurosis fóbicas. Vimos los mecanismos de defensa que se utilizan en las neurosis fóbicas, el tipo de personalidad que tiene un fóbico, los tipos de fobias y en qué consiste una fobia. Vuelvo a decirles, para que lo tengan en cuenta, que cuando se enfrentan con esta situación de objetos fobígenos se da esto de la crisis de ansiedad generalizada como se da en el ataque de pánico. Con la única diferencia que en el ataque de pánico se puede dar en cualquier momento y no hay un hilo conductor. El sujeto no puede nombrar a lo que le teme, la angustia es flotante, no está desplazada, ni proyectada, ni depositada en ningún objeto o situación externa. En cambio, en la fobia, el sujeto sabe a lo que le teme, puede desplazar, la angustia no es flotante, está desplazada, depositada y proyectada en un objeto o situación que llamamos fobígena. Y como sabe, puede huir de esa situación. O puede enfrentar esa situación. Esperemos que la enfrente cuando esté preparado. Porque si no sería una conducta contrafóbica, que la contrafobia es un mecanismo de defensa propio de las fobias. No lo tiene más ningún otro cuadro. La contrafobia es propio de las fobias. Y uno enfrenta el miedo cuando está preparado. El problema es cuando todavía no está preparado. Bien, con esto damos por cerrado lo que es neurosis fóbica. Ustedes van a leer el apunte en el apunte. Cualquier situación, duda, me lo consultan. Y con esto seguramente damos por cerrado el primer parte, la primera mitad de la parte de este año, que fue bastante especial, donde todos nos tuvimos que adecuar, donde seguimos adecuándonos, donde seguimos aprendiendo. Y déjenme decirles que si bien esta pandemia ha puesto a prueba a todos nosotros y también ha dejado a la vista, como pasa en todas situaciones límites, de guerra, de pandemia, lo mejor y lo peor de cada uno. Yo no quiero dejar de decirles que estoy muy conforme con los dos grupos de enfermería, muy conforme por el compromiso que ustedes han tenido, muy conforme por cómo han trabajado, con todas las dificultades que esto conlleva, pero prefiero rescatar lo positivo de esto.
Y los invito a que en este receso que tengan empiecen a pensar en qué cosas positivas pueden rescatar de esta pandemia. ¿En qué aprendieron nuevo que no sabían? ¿En qué estructuras pusieron a favor de esta situación mundial que estamos viviendo y que los hizo crecer como personas? De toda situación riesgosa, terrible, uno tiene que sacar después de una crisis una enseñanza y rescatar lo positivo, que creo que es lo mejor. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me ayudó para volver a retomar mucha lectura que antes no tenía tiempo, porque el hecho de poder estar en casa y poder dar clases desde casa y poder atender pacientes también desde casa, y poder tener otras situaciones como asesoramientos que tengo desde casa, me dio más tiempo que antes uno se tomaba el colectivo, iba, venía, qué sé yo. Ese tiempo lo ahorré en mucha lectura que me faltaba, en formas diferentes de abordaje, desde lo pedagógico con ustedes, con otros grupos que tengo. Traten de ver qué cosas positivas aprendieron, desde la más chiquitita, que puede ser, no sé, mira, yo la verdad que no le daba bolilla a esto que estaba en casa, como pueden ser, no sé, las plantas, ahora se me dio por plantar, o dejé de hacer algo y ahora hago algo manual que sabías que yo pensaba que con lo manual no andaba, y mira, rescaten lo positivo de esta situación, porque de esta situación vamos a salir, y tenemos que salir siendo mejores personas, más solidarios, más fortalecidos, más crecidos, más adultos, más maduros, más mirando al otro como si fuera el próximo, que el prójimo viene de próximo, el que está al lado. Bueno, chicos, buen receso invernal para todos. Nos vemos cuando volvamos, que será a partir de la semana del 17 de agosto. Y buen laburo, ¿sí? Muy buen laburo han hecho. Yo estoy sumamente conforme, pero sumamente conforme, en serio. Sí. Yo rescato el compromiso que ustedes han tenido. Y sé que con algunos preguntan más, otros preguntan menos, eso tiene que ver con cada uno. Lo que sí es, no sé cómo vamos a seguir la segunda mitad de este año, porque todos los días es algo nuevo, pero sí los invito a aquellos que a lo mejor les cuesta hablar más, les cuesta que se animen, que pregunten, que si hay cosas que a lo mejor no quieren a través del grupo por mi celular privado, no se queden, traten de aprovechar en cada uno de los profesores que tienen y en cada una de las materias que tienen todo lo que ustedes puedan. Expriman lo más que puedan a ese profesor que tienen enfrente, porque es la única manera de aprender. Y tengan en cuenta que el aprendizaje es un aprendizaje continuo y de ida y vuelta. El aprendizaje se construye como mínimo entre dos personas, como mínimo. Entre el profesor que tiene el supuesto saber y ustedes, que son los que quieren aprender, tomar ese saber. Pero yo también aprendo de ustedes, todos los años. Así que bueno, sigan cuidándose, buenas vacaciones
Aprovechen para estar en familia. Y nos vemos segunda semana de agosto, a partir del 17. Por este medio, seguramente será. Y no sé si en algún momento del año y en qué condiciones podremos volver. Les mando un cariño a todos. Nos estamos viendo.